Buenas noches, Pepe. Pues lo que sucede, Pepe, es que el presidente de la República prepara el decreto para que la Cuarta Transformación sea considerada ya desde ahora como materia de investigación, de estudio, de divulgación por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tendríamos que explicar un poco qué significa este instituto, que antiguamente se llamaba únicamente de Estudios de la Revolución Mexicana. Como la Revolución Mexicana era algo de lo cual el PRI se había adueñado, apropiado, y era el partido de la revolución, pues cuando vinieron los cambios políticos y la alternancia, se decidió que ese instituto estudiara también otros momentos importantes de las llamadas revoluciones de México, que fueron la independencia y la reforma. Y entonces eso ya englobaba un periodo más amplio y varias materias más de estudio. Nadie duda que la Revolución Mexicana ha sido un hecho histórico, como histórico fue el larguísimo movimiento de independencia, que duró 11 años, o la reforma, que duró unos pocos de años menos. Ni qué hablar de lo que estamos viendo ahora, en donde ha habido un gran discurso sobre la transformación, pero no ha habido ninguna transformación. Quien crea que este país se ha transformado en los últimos 3 años y medio o 4 años, pues no sabe realmente lo que es una transformación histórica o un hecho histórico digno de formar parte de ese enorme volumen de conocimientos trascendentes y significativos que llamamos la historia. Pero el presidente tiene prisa. Y no solamente tiene prisa, sino que tiene una obsesión. Y tiene una obsesión con la historia porque seguramente el concepto que tiene de sí mismo, pues no cabe en el presente. Él no es un hombre para un día. Él es un hombre para la trascendencia más allá de las estatuas y los monumentos. Él es un hombre que tiene vocación de materia histórica, no de personaje histórico, sino de materia de la historia por sí mismo, y entonces hace la historia por decreto, y por decreto dice que su lema o que su frase de la Cuarta Transformación de la vida pública de México es un hecho que la historia debe recoger. Pero la historia es un poco perezosa, Pepe. La historia no crea hechos, simplemente los relata. Entonces la historia espera que esos hechos produzcan después de varias generaciones los efectos que ameriten, incluirlos en todos esos rasgos que definen la naturaleza de un país. Y entonces se explican los hechos a través de su trascendencia en el tiempo. Aquí no podemos hablar de una cuarta transformación, primero porque este gobierno que la promueve ni siquiera ha terminado. Y segundo, porque ese proceso pues necesita una continuidad y esa continuidad tampoco se ha dado. Esa va a ser la tarea de las corcholatas, convertir en un hecho lo que hoy es un decreto o un capricho. Gracias, Rafael, gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.